Bueno, y acá es como decir cómo se organiza la naturaleza o cómo se organiza dentro de un ecosistema los distintos componentes. Supongan, en este caso, este ejemplo es un individuo, en este caso tenemos un pájaro, un ave, que cuando lo vemos aislado es un ave, decimos un pájaro. Pero cuando lo vemos en conjunto, hablamos de una población. ¿Mm? Y esa población, estos individuos entre ellos, empiezan a establecer determinados tipos de interrelaciones para estar en forma conjunta. Ustedes habrán visto por qué vuelan juntos, porque se desplazan en forma colectiva, ¿sí? Las aves, por ejemplo, cuando vemos nosotros las bandadas, ¿sí? Bandadas, ese era el sustantivo colectivo de las aves. Pero, por ejemplo, vemos que ellos tienen una forma de interactuar y de generar distintas formas en su vuelo. Y eso es producto, en una bandada, de una interacción que se da entre los diferentes individuos para generar un cierto movimiento colectivo y conjunto de desplazamiento a través de las corrientes de aire. Y ahí vemos una población. Y también una forma de desplazamientos para habitar diferentes lugares y regiones, como hacen los nidos. ¿Mm? Pero es poblaciones cuando hablamos de que encontramos a todos los individuos juntos. Yo recién puse cuando hacen los nidos. Y entonces ahí vemos que esa población, ¿sí?, empieza a buscar a relacionarse con otros individuos o otras poblaciones. ¿Sí? Una población puede estar vinculándose con otras poblaciones y habitar un mismo lugar. A eso llamamos comunidad. ¿Mm? Los zorros se alimentan de algunos pájaros, mientras tanto hay algunas flores, algunos frutos que alimentan de determinadas plantas que les permiten la subsistencia a esas aves. Además hay a lo mejor algunos moluscos e insectos que también le proveen el alimento y por eso se quedan, más allá de que puedan tener quienes controlan esa población a través de consumirlos, que en este caso serían como carnívoros. Ahí están estableciendo por qué se estrechan y siguen permaneciendo en un mismo lugar y forman una comunidad. Cuando tenemos un conjunto de comunidades, se logra lo que es el ecosistema, que es lo más complejo. Ya tenemos comunidades de árboles, de vegetales, digamos de vegetales, porque tenemos todos los extractos que están interrelacionando vegetales entre sí. Tenéis desde las herbáceas o cubresuelos, tenés las enredaderas, tenés los arbustos, las hierbas, los árboles, distintas estructuras vegetales que van a permitir que distintos animales puedan habitar ese lugar y distintos microorganismos. Y ahí, en esa complejidad de distintas comunidades, logramos lo que es el ecosistema. ¿Sí? Pero si nosotros empezamos a ver en todo hay siempre interdependencia. Si vemos en una población, son interdependientes los individuos con otros para vivir. En esta se generan diferentes interdependencias y aquí la interdependencia es mucho más estrecha, aguda, ¿sí? Y por eso romper las interdependencias hace que los sistemas, digamos, puedan ser más o menos resilientes a esas perturbaciones que pueden hacérseles. Bien, veamos. La próxima. Entonces, ¿cómo es esa dinámica de los ecosistemas? Primero que los ecosistemas son sistemas abiertos, ¿sí? No existe o así en la naturaleza o la vida como planeta que seamos un sistema cerrado, ¿sí? Es un sistema abierto, por lo tanto hay intercambio de energía y de materia y hay salida de energía y de materia. ¿Ah?
Los sistemas naturales están en permanente fluidez, o sea, que es dinámico, no es una cosa que nosotros vemos estática, ¿sí? La naturaleza en todo momento está en movimiento. Y esto nos tiene que quedar claro. Cada día todo se está moviendo. ¿Mm? Es posible que existan movimientos de energía y de materia, ¿sí? Si se está produciendo fotosíntesis todo el tiempo, o sea, hay horas de luz, ¿cierto? Hay movimiento de energía y por lo tanto, por un lado, va a haber energía acumulada como biomasa y energía que está saliendo en forma de calor, ¿m? Hacia la atmósfera. Y aquí vamos a ir a cómo se cumple en la naturaleza o en los ecosistemas la ley universal de la termodinámica, que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. ¿Mm? O sea que va a pasar de una forma de energía a otra. Y acá vemos, si ingresa energía solar o energía lumínica, se llama energía lumínica, las plantas la convierten en energía química a través de la fotosíntesis. ¿Por qué se convierte? Porque tenemos que tomar moléculas, para tomar esas moléculas de carbono y de agua, necesitan una dosis de energía para armar una molécula compleja como la glucosa. ¿Sí? Bueno, una vez que la glucosa es la que va a fijar esa energía en las estructuras vegetales. ¿Sí? De ahí tenemos glucosa, hemicelulosa, celulosa, etc. Y de ahí la vamos a complejizar un poco más. Y ahí empieza cómo se fijan las estructuras vivas, el carbono, que es la base de todas las estructuras orgánicas. Por eso los seres vivos somos orgánicos. Lo debemos al carbono que tenemos dispuesto en toda nuestra estructura física. ¿Qué pasa con esa energía química? Bueno, esa energía química se va acumulando en cada organismo. Al consumir otro, solo puede consumir, solo consume, si una planta, de toda la energía que le llega, puede almacenar como si fuera una batería, un acumulador, para digamos, como reserva, de toda la que le llegó, reserva un 10%. El resto de la energía que estuvo utilizando lo utilizó para todos sus procesos metabólicos. Cuando un herbívoro consume una planta, aunque se coma una planta entera, ¿sí? Supongamos que la planta pesa 10 kilos para hacérsela simple, ese organismo solo puede acumular como peso 1 kilo, que quedó reservado como energía. Si a ese organismo lo consume otro, también va a consumir y va a reservar siempre un 10%. ¿Qué pasa con toda esa otra energía que dije que se usó en el proceso metabólico? Como está utilizada en el proceso metabólico, hay liberación de calor. El calor es una forma de energía o energía calórica y retorna como calor a la atmósfera. Por eso los ciclos vivos son los que también regulan y aportan a la regulación de la temperatura. ¿Se está entendiendo? Bueno, entonces decíamos, ¿cómo fue dado y cuál es el proceso metabólico que hace que guía los procesos de transformación de la energía en calor? Este proceso, la respiración. Entonces, en los ecosistemas, en toda la vida, el flujo de energía a través de los procesos se va dando, se va regulando a través de los procesos de fotosíntesis y respiración. La energía que acumulan las plantas después va a ser regulada por cuánto se esté respirando, ¿sí? Bien.
Pasemos a la otra área. Bueno, esta es una forma gráfica de cómo se da en el día y la noche. Se lo pueden ver con más detenimiento. A la noche las plantas están absorbiendo el oxígeno, ¿sí? Y liberan dióxido de carbono. Y en el día absorben el dióxido de carbono con esta y van liberando, entregándole a la atmósfera el oxígeno. ¿Cómo se da? Y dentro de las hojas hay un organismo especializado que se llama clorofila, ¿cierto? Que es un orgánulo que es el que permite tomar las ondas de radiación, la energía lumínica, y de ahí generar esa posibilidad de absorber el dióxido, convertir el dióxido de carbono y el agua en moléculas de glucosa, y de ahí se va complejizando, se van generando otros tipos de enlaces y vamos a tener distintos, celulosa, hemicelulosa, sobre todo celulosa, y después vamos a todas las otras formas de tejidos o combinaciones en base a carbono. Pasamos a la otra. Entonces, acá esto explicaba un poco lo que estuve diciendo, que en la filmina anterior se graficó la diferencia entre el día y la noche y cómo las plantas pueden captar la energía de la luz solar y convertirla en hidratos de carbono, absorbiendo el dióxido de carbono atmosférico y tomando el agua del suelo. Eso permite fijar una biomasa, que biomasa es la forma en que acumula la energía el organismo. ¿Se entiende? Biomasa, o sea, es lo físico, ya sea la estructura de hojas o la carne, la carne, hueso, en lo que es animal. Que irá acumulándose, permitiendo la generación de órganos, tallos, hojas, raíces, flores y frutos. La biomasa vegetal será la forma material de energía, de acumular energía, y bueno, esto es lo que ya les expliqué, solo se acumula el 10% de lo que llegó a la planta, el resto se liberó como calor por combustión en la respiración para hacer los procesos metabólicos. La red trófica es circular, y esto es importante, la materia y la energía desde los productores a los consumidores de diferente orden bajo la ley del diezmo, es decir, solo de lo consumido se acumula un 10% de energía y el resto, 90%, se disipa como calor. Bien, esto es una síntesis de lo que estuvimos conversando hasta ahora. Podemos pasar a la otra diapositiva. Bueno, ¿qué son las redes tróficas? ¿Sí? Son como antes también lo veíamos como cadenas alimentarias, ¿sí? Y entonces lo que vemos que un organismo puede ser consumido por diversos organismos, y esto es lo que estamos representando. Una planta puede ser consumida por distintos herbívoros, ¿sí? En este caso tenemos el caracol, que se puede comer las hojas, las plantas, las flores, el saltamontes, las hojas, o la paloma te come las flores o las semillas. Y después tenés que al saltamonte lo puede comer el sapo, lo puede comer la paloma, al caracol lo puede comer la paloma, ¿no? Que la paloma se puede alimentar de distintos, que el sapo se puede alimentar de distintos organismos y que el halcón se puede alimentar de todos estos otros organismos. Entonces estas interacciones complejas constituyen lo que es una red o una trama de vida, ¿ah? Una trama de vida, o sea, la forma de cómo nos alimentamos va estrechando la forma en que se arma la trama de vida o el soporte de vida sobre el planeta. ¿Paso? Sí. Bueno, entonces, un modo de síntesis, la energía y la materia. Entonces existe una relación estrecha, que la energía solar es solo captada por los organismos autótrofos o plantas,
bacterias y algas, las algas porque también tengamos los medios acuosos, hay ecosistemas, digamos, acuáticos, y allí hay algas que son las que fijan precisamente fijan el carbono y proveen oxígeno. Y también tenés bacterias que son de carácter que nosotros no las podemos ver, pero que también son autótrofas, y eso permite posibilitar la rueda que comunica la atmósfera con el suelo y poner en movimiento los minerales que pasarán a través de los seres vivos. Todo lo mineral que esté en el suelo es permitido a través de esta rueda, que empezó a través de la fotosíntesis. Así se denomina y se conoce esta dinámica que hacemos circular la rueda, porque acá sí, como ciclos biogeoquímicos, tales como el ciclo del carbono, del agua, que lo estuvimos explicando, y del nitrógeno. El nitrógeno también está en la atmósfera, y una asociación ya sea por bacterias que viven de vida libre, que pueden fijarla en el suelo y hacerla disponible para algunas plantas, o el nitrógeno que se asocia con otras bacterias que no son de vida libre, sino que viven en forma simbiótica con algunas especies como son las leguminosas o fabáceas, que a través de sus raíces le permiten generar condiciones de hábitat, y entonces en forma de cooperación, interdependencia total, las bacterias van a proveerle de nitrógeno y la planta le va a proveer a las bacterias de energía, ¿sí? Entonces eso permite fijar el nitrógeno, y el nitrógeno que queda acumulado en las plantas va a dar origen a todo lo que va a ser todas las proteínas, todas las estructuras proteicas, ¿sí?, que fueron fijadas, que surgieron en la atmósfera y que van a ir siendo formando las distintas estructuras moleculares en los seres vivos. ¿Mm? Bien,